Pues es una persona que no es cristiana, es una persona que toma, que fuma y pues yo también lo he visto por ahí con varias mujeres y sé que eso está mal. Entonces yo quería decirle que realmente usted merece tener un mejor hombre, una mejor persona que le pueda Ok, ayudar, que ok, sí. trabaje. Muchas gracias, muchas gracias. Se puede retirar. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío, otra vez. Otra vez no, Padre, otra vez. Ayúdame, Padre, yo confío en ti, Señor. Yo sé que cuando yo me casé, bendito Rey, no te conocía, Señor, pero ahora te conozco, Señor, y yo declaro que yo y mi casa te serviremos. De que mi esposo, Señor, mi esposo es un hombre de Dios, Señor, un hombre para ti, bendito Rey. Yo declaro que es un hombre fiel, un hombre que te ama, un hombre que respeta a la familia. Ay, no, confío en ti, Señor. Bueno, ya terminé. Uy, ¿para qué me citaría el jefe tan temprano? ¿Será que me va a dar un ascenso, un mejor trabajo? ¿Será? Porque eso es muy raro que me cite tan- norm- más temprano de lo normal. Vamos a ver qué sorpresa me irá a dar. Buenos días. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Amaneció bien? Claro, sí, jefe. Pues me alegro porque le tengo una mala noticia. Uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo que mala noticia? ¿Por qué? Mire, yo sé que usted es buen empleado, pero la situación no está muy bien, está un poco difícil. No consigo los insumos y no puedo seguir sosteniendo su nómina. Usted sabe que si no hay producción, obligatoriamente tengo que reducir personal. Así que es feo decirlo, pero está despedido. No, tranquilo, Le deseo la mejor de las suertes. tranquilo, no hay problema. Tranquilo. Gracias a usted por la oportunidad. Uy, señor, no me esperaba esta noticia. Yo me esperaba que me iban a dar un ascenso y ahora me despiden. Señor, tú sabes todas las deudas que hay, los compromisos que hay por cancelar y preciso en este momento, Señor, yo he sido fiel, te he sido fiel con los diezmos y preciso en este momento, Señor, ayúdame, ábreme las puertas. Yo sé que tú me vas a dar, Señor, aún un mejor empleo, Señor, del que tuve, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú me darás cosas mayores de las que me has dado hasta hoy. Cuénteme, panita, ¿qué tiene? Cuénteme, Lo ¿cómo está veo como todo? cabizbajo, ¿qué Uy, tiene? claro, no es que me echaron del trabajo y ¿cómo quiere que esté? Pues mire, vamos a hacer algo. Le tengo trabajito. Uy, sí, ¿y ¿Tiene eso? motico? Claro, ¿Papeles al día? uy, Sí. entonces, claro, Ah, también. bueno, mire, es sencillito. Usted con su moto va, tanquea, pasamos la gasolinita para el otro lado, unos pesitos y listo. Y si hay mucho problema para pasar la gasolina, la vendemos aquí mismo y ahí están las luquitas y listo, Pero relajado. eso no es como peligroso. No, tranquilo, eso usted pasa bajo cuerda un marroncito y listo, eso no le pasa más nada. Uy, se ve como lleno y es facilito y platica rapidito. Claro, no depende de nadie. Usted solo va, tanquea cuando quiere, vende cuando quiere, llega para donde quiere, hace lo que usted quiera. Uy, pero se ve como bien lo que me está Si proponiendo, ¿eh? quiere comenzamos hoy mismo, usted me dice. Uy, no, pero, no, yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Eso es algo ilegal, eso es contrabando, yo no puedo hacer eso. Ah, pero uno trata de ayudarlo y usted no se deja. No, porque la palabra de Dios me dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré tentar por ninguna de ellas. Pues yo no sé, usted mira a ver, usted me dice si le sirve o no. No, y además, el Señor me dice en su palabra que la bendición de Él es la que enriquece y no añade tristeza. No, usted como que no es mi amigo, ¿cómo me va a proponer usted eso? Cada que nos agarren presos, ¿usted cómo va a decir eso? Nada, que va, uno sabe cómo hacer sus vuelticas y listo. No, De todas eso maneras no. yo le digo, no sé, No, no, usted no, toma no. la decisión si quiere o no. No, yo decidí seguir al Señor y el Señor me va a dar cosas mayores sin tener que hacer eso ni tener que acudir a esas cosas. Ah, bueno, entonces nos vemos. Bueno. Siga pasando necesidades. Bueno, hágale. Señor, esa propuesta se ve algo tentadora, dinero fácil, pero yo no me puedo dejar tentar. Tú dices en tu palabra que tú tienes cosas maravillosas para mí, Señor. Espero en ti, confío en ti y seguiré adelante, Señor, que tú
me responderás y me respaldarás en todo lo que yo hago sin tener que acudir a esas cosas. Confío en ti, Señor. Horas esperando al médico y nada que sale. Dios mío, que mi bebé esté bien, necesito que esté bien. Ay, no, tanta espera me tiene angustiada. Necesito que los exámenes salgan bien, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con el niño? ¿Cómo está? No sé qué pasa, no sé qué pasa. No ¿Y el sabe. médico te dijo algo? No ha salido el médico. Estoy desesperada por mi bebé. Ya, cálmate. Yo sé que van a ser buenas noticias, tranquilate. Nuestro hijo va a estar bien, ¿de acuerdo? Está bien, sí. Vamos a calmarnos y yo sé que pronto vamos a recibir buenas noticias. Eso tal vez cosas de niños, nada más. Sí, tranquila. ¿Ya tomaste Ahí agua? viene el médico. Ah, bien. Doctor, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo está nuestro hijo? ¿Está bien? Pues la verdad, mire, aquí están los resultados y salieron positivos. ¿Qué? ¿Positivos qué quiere decir? Tiene cáncer. ¿Cómo? No, no puede ser. Nuestro hijo. Ya, mi amor, ya cálmate, por favor. Esto tiene que ser de otra persona. Mire, doctor, ¿usted está seguro? Sí, claro, estoy seguro. Tengo gente profesional que ha estudiado toda su vida y máquinas especiales. Mire, aquí está el nombre de su hijo. No, no puede ser. Pero doctor, dígame una cosa. No, ¿Nuestro hijo se puede recuperar? no. Ya, mi amor, cálmate, por favor, cálmate. Todo va a estar bien. La verdad es una enfermedad terminal y sus probabilidades de vida son muy pocas, ¿Cómo? son muy cortas. No, yo no puedo creer eso. No, eso no es cierto. Aproximadamente 3 meses le ¿Qué? quedan de vida. Ya, por favor. Ven, siéntate acá. No, mi bebé, no, mi bebé. Ya, siéntate, cálmate, por favor, cálmate, todo va a estar bien. Bueno, me tengo que ir a hacer otras labores. Eso no Ya, tranquila. puede ser. Sí, yo sé que es complicado, yo no puedo creer esto. Nosotros le servimos a Dios, hacemos lo mejor que podemos, tratamos de cumplir sus mandamientos. ¿Por qué no puede estar pasando esto? No, pero mira, recuerda lo que dice su palabra, que por su llaga hemos sido sanados y curados. Y nuestro hijo está cubierto con la sangre de Cristo. Él fue comprado a precio de sangre. No podemos dudar, porque entonces ¿dónde estaría nuestra fe si no tenemos obras? Y una obra de creerle a Dios es declarar su palabra. Y ya deja de llorar y más bien proclamemos la palabra de Dios, de que nuestro hijo está sano en el nombre del Señor. Sí, vamos a creerle al Señor que eso es cierto. Ya, mi vida, ya, tranquila, todo va a estar bien. Jesús tiene todo bajo control. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hebreos 11, versículo 6. Todo Hebreos habla de la fe desde el versículo 1. Todos esos versículos nos hablan de la fe. Termina el autor de los Hebreos diciendo en el versículo 39 de Hebreos 11, dice: y todos estos, hablando de todos los hombres de fe, Abraham, Enoc, José, Moisés, todos estos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que, aparte de lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, que estos hombres que fueron un ejemplo y que están dentro de este cuadro, podríamos decir, de este cuadro de honor de los hombres de fe del Antiguo Testamento, termina diciendo esas palabras, que ellos no alcanzaron la promesa, o sea, aunque vivían por fe y fueron galardonados y obtuvieron recompensa por creer y tener fe,
no fueron galardonados dice, habiendo provisto Dios para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. En el Antiguo Testamento los hombres creyeron, y por esa razón se terminó mostrando en este pasaje de Hebreos este ejemplo de los hombres de Dios. Dirían algunos los generales, ¿no? Generales de Dios, dicen algunos cristianos, algunos predicadores de generales, y hasta en la actualidad también hablan de generales, o sea, hombres de fe en la actualidad. Pero nos muestra de que ellos no fueron perfeccionados, sino, ¿por qué razón? ¿Cuál era la promesa que está hablando ahí en Hebreos 11, 39 y 40? La promesa era Jesús. Todo el Antiguo Testamento se habló de Jesús, pero no vieron a Jesús. Y ellos sí tuvieron a Jesús, los apóstoles, y terminó pues el apóstol Pablo teniendo esa experiencia que no tuvieron los primeros hombres, de que Jesús se les apareciera y les hablara. Bien, la enseñanza se llama Arrebatando la Fe, segunda parte, continuación de la semana anterior. Les hago un pequeño recuento de la semana pasada. Recuerden lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es seguridad de algo que estoy esperando. La convicción de lo que no se ve. Eso se llama fe. Dios comenzó hablando al hombre. La fe nace, dice Romanos 10, 17, la fe nace de oír la palabra de Dios. La fe comienza por oír lo que Dios dice y obedecer a eso que Dios dice. Eso se llama fe. Fe no es creer en Dios solamente, porque fe es creer en Dios y obedecer a su palabra. Por eso dice Santiago 2:19 que el diablo también cree y sin embargo tiembla. O sea, no es por creer fe. Fe, vuelvo y digo, fe es creer en Dios y obedecer a Dios. Cuando alguien dice yo creo en Dios, eso no da como confianza. Cada quien con el Señor, ¿verdad? Pero realmente es cuando la persona no que diga que tiene fe, porque la fe no hay que decir yo tengo fe, es que se muestra con la obediencia a lo que dice la palabra. Fe es creer en Dios y obedecer a su palabra. Entonces, Dios comenzó hablando al hombre, Génesis 2, versículo 16, y ordenó Dios al hombre diciendo: de todo árbol de los frutos puedes tomar, menos del árbol que está en medio del jardín, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tomes de él, porque el día que tomes de ese árbol, muerte. Mientras Adán y Eva obedecían a esa palabra, significa, le creyeron a Dios y obedecían a eso de tomar todos menos uno. Mientras ellos tomaran todos menos ese árbol prohibido, tenían vida. Entonces ya ahí comenzó la fe. Creyeron a esa palabra y obedecieron a esa palabra, pero la fe tuvo que ser puesta a prueba, digamos de esa forma. Aparece la serpiente y comienza a hablarle y comienza a decirle, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no pueden tomar de ningún árbol. Fíjense bien, el diablo habla lo que dice Dios. El diablo no lo dice todo diferente, sino que el diablo usa la palabra para distorsionarla. Entonces comenzó a decirle el diablo, con que Dios os ha dicho, no tomen de ningún árbol. O sea, exageró porque dijo que no tomaran de ninguno, o dijo algo que no era, pero sin embargo tomó algo de lo que Dios había dicho a Eva: no tomen de ningún árbol. Y ella comienza a decir, sí, podemos tomar de todos menos de uno. Y después sigue diciéndole él en el versículo 5, creo que es 5, que comienza a decirle: lo que ocurre es que si ustedes toman de ese fruto, de ese árbol, ustedes van a ser semejantes a Dios. Ellos oyeron a Dios, no vieron a Dios. Le creyeron a esa palabra que oían sin ver al Creador. No podemos nosotros pensar que ellos vieron a Dios, Adán y Eva,
Cualquiera puede decir, sí lo vieron, porque ellos no tenían pecado. Y la Biblia nos muestra ahorita que nadie puede ver a Dios por causa del pecado. Ellos no estaban pecando, ellos estaban en obediencia, fueron creados. Pero lo que dice la Biblia es que solamente se paseaba al Señor y ellos oyeron los pasos. Y si hubiese sido cierto que ellos hubiesen visto a Dios, el apóstol Juan en la primera carta hubiese dicho, nadie jamás ha visto a Dios excepto Adán y Eva. Nadie vio a Dios. Entonces Dios les habló y ellos no vieron a Dios, solo oyeron, entendieron que era el creador, que era el que lo formó de la tierra y que les dio todo. Les dijo, tomen de todo. Y al ver respuestas dijeron, pues este es el que nos creó. Pero cuando aparece la serpiente y comienza a hablarle y comienzan ellos a ver, o más bien ella, Eva, vio a la serpiente, creyó más en el ver que en el no ver. Porque se es más fácil creer viendo, es lo normal. Por eso Tomás, el apóstol, dijo, hasta que no vea en los clavos, en sus manos, hasta que no vean los costados, no metan la mano en el costado, no voy a creer que realmente Jesús resucitó. Juan capítulo 20. Es más fácil para el ser humano creer viendo. Desde ahí el enemigo tomó esta parte y hoy muchas personas dicen que han visto a Dios o creen buscar a Dios a través de ver. Y nosotros desde la creación hasta el día de hoy nosotros no vemos a Dios. Solamente oímos la palabra, los discípulos vieron a Jesús, que es la palabra, pero no vieron al Padre Celestial, al que hablaba, solamente era la palabra que estaba en la tierra. Por eso en Juan 14, 10 termina diciendo, en el 6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Felipe le dice después en el 8, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el 10, versículo 10, termina diciendo que Él dice las mismas palabras del Padre. Créeme por las palabras. O sea, se estaba refiriendo Jesús, el que me ha visto al Padre, es por la palabra, porque Él era la misma palabra del Padre Celestial. Entonces, desde ese momento el enemigo distorsionó la fe, porque el hombre estaba acostumbrado a creerle a Dios y no lo veía. El diablo disfrazó, fíjese que hasta disfrazado estaba porque estaba en la serpiente. No era una forma visible como diablo, sino en la serpiente. Entonces desde ahí el hombre cree viendo, y hoy hay generaciones de personas enredadas con esto y tienen que llegar a la iglesia y ver algo, una imagen o algo para decir ahí está Dios, o un objeto para decir ahí está Dios. Eso viene desde Génesis. Bien, entonces todo se distorsionó. El enemigo le arrebató ese creer con obedecer. Ahora el hombre terminó creyendo y obedeciendo al diablo. Sin darse cuenta, Adán y Eva le creyeron al diablo y obedecieron al diablo y se le cumplió la palabra, muerte. Porque fe es Dios hablando, diciendo que va a dar o que va a hacer. El hombre cree y obedece a eso y se le cumple. Mientras ellos creían en esa palabra y obedecían tomando de los frutos que eran, se les daba lo que no veían, vida, y vivían y vivían. Mientras tomaron lo que no era, lo prohibido, esperaron, creyeron, esperaron y se les dio muerte. Entonces todo fue cambiado. Hoy nosotros tenemos que arrebatarle al enemigo eso que él se apropió. Por esa razón vemos en Lucas 4 o Mateo 4 que el enemigo comenzó a tentar a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, adórame, todos estos reinos te daré, si postrados me adoras. Ahora, ¿por qué dice todos estos reinos te daré? Porque a mí me han sido dados, porque el hombre los entregó desde la creación. Entonces estaba ahí diciendo todavía mentiras con verdades, pero así ocurrió. Bien, entonces vemos en esto
que fe es certeza de lo que se espera, convencido aunque no vea. Fe es certeza de lo que espero en Dios. Por eso es que yo no puedo creer en lo que el hombre promete, porque Números 23:19 dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Normalmente el ser humano promete. La única forma de que se pueda creer es que sea cristiano. Y eso yo creo que más de uno está diciendo: ay, pastor, ¿usted todavía está creyendo eso? ¿Ah? ¿No respaldaron al hermano Víctor? Él sabe que sí es verdad, que hay muchos que creen en los cristianos, que es lo lógico que uno crea en los cristianos. Hace tiempo me dijo una hermana, nos comentó, de que ella compartía con una compañera de su colega, más bien, una colega, y entonces se enteró que era cristiana. Le digo: no me diga que usted es cristiana, porque yo me he llevado una decepción de cristianos o empleados cristianos, que no quiero tener empleados cristianos, porque no dan testimonio, porque todo es Dios, porque piden mucho permiso, porque tienen que ir a la iglesia, porque no respetan el trabajo, porque tienen que estar leyendo la Biblia, tienen que estar orando, y uno tiene que ser equilibrado. Y muchas razones. Entonces, cuando digo esta parte de que lo lógico es que uno crea en los cristianos, y debe ser así, pero qué bueno es que hayan verdaderos cristianos, testimonio y ejemplo ante los demás. Mire, hermanos, oremos, pero nosotros tenemos que cambiar a Ureña, ¿no? Con el testimonio. Dijo Pedro sobre las mujeres, las casadas, que ellas con el testimonio, eso dijo Pedro, sí lo leyeron, primera carta de Pedro, que ellas con el testimonio hacen más que con el hablar. O sea, es más mostrar el testimonio que hablar. Y yo pues declaro y creo y estoy convencido y tengo fe de que Dios va a cambiar a muchos cristianos y vamos a ser ejemplo, y muchos van a decir: yo quiero ser como ese cristiano. O sea, buen testimonio, bendecido, prosperado en todas las áreas y da ejemplo. Amén. Bien, entonces vuelvo y digo: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es con respecto a la palabra de Dios. Seguridad de esperar lo que Dios prometió. Pero cuando el hombre le entregó la obediencia que tenía en Dios y comenzó a creer en el diablo y a esperar en el diablo, ahora la fe se cambió. Y por esa razón ahora la fe sigue siendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero las personas, por engaño del enemigo desde la creación, le están teniendo certeza, están esperando y están convencidos, aunque no vea, pero que se les va a cumplir lo malo. Los ejemplos que se mostraron, estas pequeñas dramas o obras, ¿no? Ejemplos que se dieron de 3 tipos de personas, de cristianos, donde se le proponía que ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no, ya no hay solución con su esposo? Pero ella decía: yo sé que él va a cambiar, y yo declaro que él va a cambiar, y yo veo a mi esposo cambiado, y el Señor dijo, y yo espero en su palabra, y él va a cambiar. Mientras diga esa palabra, está arrebatándole al enemigo. Ahora, creerle al diablo es haberle aceptado al joven que le hubiese dicho eso, y comienza a pensar: pues sí, eso ya no tiene remedio. ¿Cuántos años tiene usted? Haber aceptado esa propuesta era fe en el diablo. ¿Por qué? Porque cree, espera y se le cumple. Y después dice: ¿en qué estoy metido? Después aparece el hombre convertido y se va con otra. Dice: ay, ahora
ahora. Entonces, la fe se le tiene hoy. Muchos tienen la fe cambiada y muchos están esperando que esa enfermedad se le cumpla, no que le conceda, sino que se le cumpla. El último ejemplo era sobre que no había solución porque había cáncer. ¿Qué fe en el diablo en ese ejemplo? Decirle al médico, bueno, médico, si usted lo dice, ¿para dónde agarro? Usted es el que sabe. Yo, pues, ¿qué puedo hacer? Yo creo en Jesucristo, pero no me ha concedido lo que le he pedido. Se tumbó, le creyó y le llegó. Se vino más rápido. Si eran 3 meses de vida, en 1 mes se iba a morir. Pero fe significa: yo sé que el Señor Jesucristo vino a sanar. Yo sé que el Señor Jesucristo está conmigo. Yo sé que Él es mi Señor y Salvador. Él me ha respondido y me va a volver a responder. Yo espero en Él. Yo anulo esas palabras del médico en el nombre de Jesucristo y declaro vida sobre mi hijo. Eso se llama fe. Esperar aunque no vea, pero convencido en lo que la palabra dice. Amén. Entonces, fíjese estos ejemplos que nos ayudan a cada uno de nosotros a aferrarnos a la fe. Vuelvo y digo, ¿qué es fe? Fe es creer en lo que dice Dios, más obedecer lo que dice Dios. Porque no solo es creer lo que dice Dios, porque creer lo que dice Dios, el diablo también cree lo que dice Dios, pero él hace la suya. Entonces yo debo creer lo que dice Dios y yo debo de obedecer a lo que dice Dios. Mientras que yo creo y obedezco, en esa espera de creer y obedecer, se da la respuesta. Amén. Entonces, hermanos, nosotros arrebatamos la fe creyendo, obedeciendo, y no creyendo viendo, sino que yo digo, el Señor está aquí. La palabra dice que donde hay 2 o 3, Él se hace presente. Él está aquí, está en mi corazón. Donde yo voy, Él está conmigo. Va caminando creyendo y se le va cumpliendo. Amén. Bueno, entonces vemos todo esto, que esta forma de fe es la que ayuda al ser humano. Ahora, lo siguiente. En el hombre, desde ese tiempo, desde el momento de que el hombre decidió creer al diablo y obedecer al diablo, y se le cumplió la muerte a través de enfermedad, problemas y muchas razones, fe en el enemigo, eso no quedó, no fue que pasó y borro eso y vuelvo a comenzar. No, eso quedó en el corazón del ser humano. Eso en todos los seres humanos. ¿Por qué razón? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 15. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A alguien le ha pasado eso? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no es hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. El segundo ejemplo de la obra fue alguien que tenía necesidad y decía, él en su corazón hablaba, oraba, Señor, lo botaron de trabajo, ¿verdad? Entonces él comenzó a decir, Dios mío, ¿y ahora? Y apareció alguien que le propuso una solución. Ahora, ¿ustedes creen que quien estaba proponiendo la solución, él sabía que era malo también? Al que le propusieron también sabía que era malo. Pero hay personas
que hacen cosas malas y no lo ven como malo, sino lo ven como, esa es la solución. Por eso lo dijo, bueno, ahí se la dejo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ajá. ¿Qué podemos ver con esto? Este otro muchacho, Juan Carlos, estaba diciéndose, Señor, pero yo cómo hago, tu palabra dice, yo declaro que sí, se me va a dar lo que usted me dijo, pero me están proponiendo algo fácil. Fíjense que Romanos 7 nos habla de la ley aquí. Dice, sino lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Mientras no haya una ley, mientras la persona no le digan eso está prohibido, lo hace de una forma normal porque no ve una ley, no ve una orden, no ve una palabra donde le digan no puede hacerlo. Por eso dice aquí, apruebo que la ley es buena. Lo malo es, la persona está acostumbrada a hacer cosas malas, pero mientras no aparezcan y le digan no puede hacer esto, desde ahí comienza la lucha. Por eso dice Romanos 7, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Eso no lo dijo alguien que estaba conociendo de Dios o un impío. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que no solo Pablo tenía esta dificultad, sino que todos nosotros también la podemos tener. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero algo me dice, pero ¿por qué voy a hacer eso? Haga lo malo o no ayude. En todos los seres humanos está esta situación. ¿Desde dónde está? Desde que el hombre, Génesis 3:22, mire lo que dice. Y dijo Dios, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora no sea que extienda su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios le dijo, tomen de todos menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre tomó, luego dice Dios, el hombre tomó del árbol de la vida. Ajá. Dice, ahora no sea que extienda su mano y tome también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora tome del árbol de la vida y viva. Tomaron del bien y del mal. Hoy está en todos nosotros el bien y el mal. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no solo eso, sino que aparte de que sepamos lo que es bueno y lo que es malo, está en nosotros el querer hacer el bien, pero el mal. O sea, significa hay una lucha en todos los hombres y mujeres. Pero si eso se quedara en Romanos capítulo 7 estaríamos un poquito mal. Pero viene Romanos 8, gracias a Dios, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, los mandamientos, ya que era débil por causa de la carne, o sea, lo que está dentro del corazón, que está encaprichado en que quiere y se le da. Ajá. Lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Ajá. Todo esto quiere decir que por causa del árbol de la ciencia del bien y del mal que el hombre tomó, todos los seres humanos tienen luchas si quieren hacer lo bueno, pero terminan haciendo lo malo, y está esa situación. Pero como aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, envió Dios el Espíritu Santo sobre nosotros, y ahora el Espíritu Santo nos ayuda. Y por eso es que nosotros, mientras nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, arrebatamos la fe y vencemos el bien y el mal, o sea, ese deseo de la carne que quiere dominarnos. Amén.
Mientras usted se deje guiar por el Espíritu Santo le va a mostrar: no haga eso, perdone, reconozca, pida perdón, cambie. Hace poco alguien me mandó un mensaje y me ofendió. Y yo lo que hice fue que me puse a meditar en esa palabrita, una sola palabra. No fueron palabras, una sola palabra, como no sé, como 10 letras. Me dijo: usted es así. En un mensaje de Facebook. Y yo dije, no le contesté, ¿no? Me puse a pensar, yo creo que sí es verdad. O sea, normalmente no soy así. Normalmente no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a decir cuál es la palabra. Ustedes me van a decir cuál es la palabra con el comentario. Cuando alguien es muy prosperado, que le va muy bien económicamente, pero no es humilde, ¿qué palabra será eso? A ver. Imagínese a alguien bien humilde, pero no humilde, más bien, alguien que esté muy bien económicamente y humilla a la gente porque tiene. ¿Cómo se llamará esa persona? Tiene varios nombres, ¿verdad? Ahora, miremos a alguien que tiene conocimiento y que quiera como ver menos al otro. Es similar la palabra. Y eso se llama arrogancia. Me dijo: usted es arrogante. Y yo me puse a analizar, yo no soy arrogante. Y en verdad, yo no sé si ustedes vean que yo sea arrogante. Yo no soy arrogante, yo sé que no soy. Pero hay momentos en que puede ser arrogante. ¿Qué hice yo? Dije yo: Señor, perdóname. Yo creo que sí tiene la razón. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Eso me perjudica a mí? ¿Eso me beneficia el que yo reconozca y que diga: uy, Señor? Yo no digo por si acaso, digo no. Me puse a analizar, dije: sí, es verdad. Me está diciendo la verdad. Mi conducta, yo sé que mi conducta no es de arrogancia, pero por el conocimiento puedo ser arrogante con el que no conoce. Y así pasa. El que tiene mucha plata, si no es humilde, es prepotente y arrogante también. Entonces, qué bueno es que uno diga: Señor, reconozco, mejor perdóname. Entonces, hermanos, miren, el Espíritu Santo le muestra a uno. Y si usted, el Espíritu Santo le muestra y usted dice: eso no es conmigo, usted no se está dejando ayudar por el Espíritu Santo y no va a vencer ese deseo, y se le va a volver un deseo de la carne. Y ese deseo de la carne no le va a ayudar. El deseo de la carne significa que él está queriendo hacer el bien y termina haciendo lo malo. Vuelvo y digo, todos los seres humanos estamos expuestos a querer hacer el bien y hacemos lo malo. Pero desde que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aunque venga esto, yo hago el bien, porque el Espíritu Santo me muestra y yo no voy a dejarme llevar por lo que la carne dice, porque debo crucificar la carne, y ahora me dejo guiar por el Espíritu Santo y venzo, y viene la respuesta de Dios. Fe es creer, obedecer y se cumple la palabra. Amén. Pero fe no es solamente creer, es obedecer. Y si el Señor muestra y me mostró a mí, yo no me molesté, sino yo dije, empecé a pensar y a mirar, dije yo, ¿será que son excusas? Y empecé a mirar y dije, no, yo creo que sí es verdad. Y así es, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer los deseos de la carne
Y como nos ayuda a vencer los deseos de la carne, yo venzo el mal. Porque el bien y el mal están en uno, por el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bien, ahora, última parte. Última parte. Arrebato la fe, arrebatando la vida. El Señor les dijo a Adán y Eva: si toman de todos los frutos de los árboles y respetan ese que está ahí, tienen vida. Como ellos se dejaron engañar, creyendo que iban a, el diablo no les habló de vida, les habló fue de que serían semejantes a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Se ganaron la muerte. Vino la muerte sobre ellos. ¿Qué ocurrió con la muerte? Ahora, por eso el Señor en Génesis 3:22 dijo: ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora no sea que se extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entre los árboles que ellos alimentaban, no prohibidos, estaba el árbol de la vida. Mientras ellos tomaran del árbol de la vida y de los demás árboles, tenían vida. Se sobreentiende y es lógico, ¿no? Toman y tienen vida, significa se alimentaban del árbol de la vida. Pero ahora, con el pecado, alimentarse de nuevo del árbol de la vida, iban a ser inmortales en pecado. Por eso dijo: cerremos el jardín y ya no pueden tomar del árbol de la vida. Ellos ahora perdieron y ahora tenían era muerte. Dios les prometió, Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá el que vencerá al enemigo. ¿Qué les estaba diciendo? Un nacido de mujer les va a dar vida, porque va a vencer al diablo. Un nacido de mujer. Aparece el profeta Isaías diciendo, capítulo 55, versículo 10 y 11. En el versículo 10 comienza el ejemplo, la ilustración del profeta o el Señor a través del profeta. Dijo: así como la lluvia desciende de los cielos y empapa la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Fíjese, 10 termina ahí y luego dice el 11: así será la palabra que sale de mí. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual la envié. Presten atención. Dijo el Señor a través del profeta: así será mi palabra será enviada a la tierra, y así como la lluvia hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, va a dar alimento y va hasta que no muera sin pecado, va a volver a regresar. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que estaba ante Dios, que es Dios, tomó forma humana. Y a esa palabra le pusieron un nombre. Le dijo el ángel a María, a la Virgen: a esa palabra o a ese ser que van a nacer dentro de ti, dele este nombre, Jesús. Pongan atención. ¿Quién es la palabra de Dios? El Hijo de Dios, Jesucristo. Entendiendo, pongan atención, entendiendo que Jesús es la misma palabra de Dios, volvamos a mirar Isaías 55, versículo 11. Y donde dice palabra, pongámosle hijo o pongámosle Jesús. Mire, así será mi hijo que sale de mí.
no volverá a mí vacío. Y aquí hay una revelación. Pongan atención a esto que se me mostró esta mañana. Yo ayer me acosté orando con la palabra, Señor, la palabra, orando sobre varios versículos que hablan de la palabra. Y esta mañana me levanté y el Señor me habló de este versículo que dice, no volverá a mí vacía. ¿Quién no volverá vacía? La palabra, el Hijo de Dios, no volverá vacío arriba otra vez, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue enviado. Pongan atención, no volverá mi palabra vacía, significa que la palabra en la tierra estaba vacía, que la palabra en la tierra estaba despojada. Despojada significa se quitó. Vacía significa que no era igual, completa. Por eso dijo, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá. Ajá. ¿Qué es lo que puedo ver con todo esto? El Señor desde la creación le dijo a Adán y Eva, tomen de todos los frutos, y entre esos estaba el árbol de la vida. Después dice, vamos a cortar hasta aquí porque va y toman del árbol de la vida con el pecado. Entendemos que Jesús es la vida. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús es la vida. En Juan 1, versículos, creo que es el 4, dice, en Él había vida, Él es la vida, Él es la luz. La única forma de devolverles la vida a todos los seres humanos es creer en el que da vida. El árbol de la vida, que en Apocalipsis también habla del árbol de la vida como Jesús. El hombre, hoy todos nosotros tenemos la muerte y la condenación está sobre todos nosotros. Pero también dice Jesús en Juan 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros cuando creemos en ese Jesús, cuando creemos en la palabra, fíjese que la palabra al comienzo fue distorsionada y ahora la palabra se volvió muerte por obedecer al enemigo. Ahora nosotros, por creer en Jesucristo, ahora en nosotros caminamos creyendo en esa palabra y por eso se convierte en vida. Los tres ejemplos de los tres obras, todos ellos proclamaban era la palabra. Y cuando nosotros proclamamos lo que es Jesús, estamos arrebatando la fe porque estamos ahora creyendo en Jesús, obedeciendo a Jesús y esperando en Jesús, y se va a cumplir la palabra en nosotros. Creer en Jesucristo, obedecer a Jesucristo y esperar en Jesucristo. Por eso dijo en Juan 14:1, ustedes creen en Dios, crean en mí. Mientras nosotros creamos en Jesús, tenemos vida. Y fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo sobre yo soy. Dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. 8:12, yo soy la luz del mundo. 10:9, yo soy la puerta. 10:11, yo soy el buen pastor. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 15:1 de Juan, yo soy la vid verdadera. Ajá. Pongan atención. Jesús en todos esos versículos que todos se relacionan con el Evangelio de Juan, Jesús estaba diciendo, yo soy la palabra. Yo soy la palabra que se habló que con Adán y Eva escucharon. Yo soy esa palabra. Crean en esta palabra. Y por eso
comienza diciendo, yo soy el alimento, yo soy el pan de vida. Mientras nosotros declaremos la palabra y digamos, Señor, no hay alimentos, pero tú eres el pan de vida. No tengo pollo en la nevera, no tengo carne, pero usted es el alimento y yo espero en ti. Algo va a hacer el Señor. No es que digo y busco de una forma ilegal, sino que veo que no hay, y como dice Romanos 4:4, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. No tengo ahí, no veo, pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que el alimento viene a mi casa. Yo declaro, eso se llama vencer y arrebatar la fe, porque estoy tomando la palabra, lo que Jesucristo dijo. Yo soy el pan, significa, tú eres mi alimento, Señor, usted es el que me va a proveer. Eso se llama orar y declarar, y van a ver un resultado diferente. Yo soy la luz del mundo. Señor, guárdame, tú eres la luz del mundo, Señor, muéstrame, guárdame, Señor, en el camino donde voy, tú eres la luz, aunque hayan tinieblas, tú me vas a guardar. Yo soy la puerta, Señor, se me cerró, me botaron del trabajo, pero van a dar un trabajo mejor. Declara la palabra. Yo soy el buen pastor, Señor, tú eres el pastor, tú no me vas a fallar. Tal vez el pastor Giovanni me ha fallado, pero tú no me vas a fallar. Para que no digan que ay, sí, el pastor es perfecto, se cree perfecto, no. Yo soy la resurrección y la vida, Señor Jesús. Vida hay en mi hijo, vida hay en mi cuerpo. En el nombre de Jesucristo declaro vida. O sea, todos estos ejemplos es creer a esa palabra que el Señor dijo en Génesis 3:15. Y como Jesús es el árbol de la vida y Jesús es la vida, entonces yo comienzo a declarar. O sea, la vida de nosotros los cristianos es caminar en medio de este mundo donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay escasez, donde hay situaciones, donde hay peligros, donde hay tantas cosas. Por eso el Señor en Juan 17 dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Si usted quiere volverse un santo apartado, escondido, eso no es ser un santo. Un santo es mostrarse en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas y mostrar que se guarda para Dios. Porque qué fácil es ser santo escondido en la casa. Así como escuché un día que alguien, un cuento, no sé si es la verdad, para no darlo como cierto, pero yo creo que pasa. Alguien que estaba en 3 días de ayuno, una mujer en 3 días de ayuno, Señor, glorifícate, Señor. Salió del cuarto al 3er día del ayuno y formó un escándalo y golpeó a todos los hijos. Ahora sí, ya salí del ayuno. ¿Qué era la bulla que tenía? Ni qué era el escándalo, ni qué eran las peleas. Se le perdió el ayuno. O sea, como que estaba apartada. No, es apartado del mundo estando en el mundo. Porque qué fácil es ser santo por haber escondido una montaña. Y eso, sin saber si reniega y maldice por allá porque, uy, ¿dónde estoy metido? Entonces, hermanos, realmente la fe es apoderarnos de esa palabra que el diablo se apoderó porque él la envolvió y se les volvió muerte. Ahora, por esa razón es que muchos dicen, pero ¿cómo usted se libró de ese problema? ¿Cómo usted no le pasó nada? ¿Cómo usted con lo que le ocurrió y lo guardó Dios? Porque nosotros estamos declarando, cuando oramos, declaramos vida y declaramos que el Señor está con nosotros. O sea, nos apropiamos de esa palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, arrebate la fe. La fe, vuelvo y digo, fe es creer en Dios, obedecer en Dios y esperar en Dios. ¿Usted quiere saber si alguien le tiene fe al diablo? Cree en el problema, espera que se le cumpla el problema y está añorando que cuando llegará el problema. Y por eso dijo Job, lo que temía me sobrevino. Creyó en el temor, en el miedo de fracaso, le llegó el fracaso
y se le cumplió el fracaso. Tenía fe, la fe enredada, el enemigo le tenía envuelto. Nosotros nos apropiamos de la fe por el Espíritu Santo y nos apropiamos de la fe por la palabra, creerla y declararla. Cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo declaro el nombre de Jesucristo, me estoy apropiando de esa palabra que el Señor dio desde la creación, de que si me alimento de ese, voy a tener vida. Por eso es que hoy tenemos vida y la tenemos en abundancia. Vuelvo y les digo, mire, ¿dónde está la lucha del cristiano? En la mente. En la mente, porque la mente está queriendo el bien y hace el mal. En la mente, pensamientos, queriendo el bien. Pero el Espíritu Santo me ayuda a vencer ese deseo de la carne, de la mente. Todos nosotros, ustedes, ¿para qué les voy a pedir testimonios si ustedes tienen muchos ejemplos? Y les podría decir, pase alguno y dígame un ejemplo de algo que le propusieron o algo que le dijeron y usted dijo, no, Señor, yo sé que usted me va a bendecir. Y después usted dice, y Dios me respondió por ser fiel a Dios. ¿Verdad que sí? Pero también puede alguien decir, le quiero dar un testimonio malo. Me propusieron y acepté y ahora no hallo de dónde salir. ¿Cómo hago salir de ese problema? Entonces, hermanos, arrebatemos la fe por el Espíritu Santo, venciendo los deseos de la carne, y arrebatemos la fe declarando la palabra de vida, porque Jesucristo es vida. Amén. Tus